sistema de fuerzas concurrentes. ¿Qué es un sistema de fuerzas concurrentes? Como ya habíamos dicho, un sistema de fuerzas concurrentes son las fuerzas que tienen un punto en común. Por ejemplo, la fuerza F1 y la fuerza F2. A diferencia de un sistema de fuerzas paralelos que no tienen un punto en común y las fuerzas, como su nombre lo dice, son paralelas. Pero estamos en este caso, en el sistema de fuerzas. ¿Cuál es la ecuación más importante de este sistema de fuerzas concurrentes? Es la siguiente: la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Qué implica esto? Como ya se los había mencionado, tenemos dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. Hay un eje de las Z, pero en este curso solo estamos tratando en dos dimensiones. Entonces, si la suma de fuerzas debe ser igual a 0, esto implica que la suma de fuerzas en X sea igual a 0 y que la suma de fuerzas en Y sea igual a 0. Tenemos este sistema de ecuaciones. De aquí vamos a obtener, como ya lo dije, un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Pero bueno, entonces, resumiendo, sistema de fuerzas concurrentes, las fuerzas tienen un punto en común o un punto de aplicación. Ok, tenemos este sistema, un peso que está colgando de estas tensiones y aquí hay un ángulo de 40 grados, la tensión A, la tensión B y el peso. En el fondo, la tensión A se escribe así, no es más que una fuerza A, y la tensión B no es más que una fuerza B. Pero normalmente en física se le conocen como tensiones. Entonces, para poder resolver este ejercicio donde tenemos que encontrar el valor de la tensión en A y el valor de la tensión en B, y en el ejercicio les dicen que el peso es de 200 newtons. Ahora, entonces, tenemos un peso de 200 newtons y aquí donde se une la tensión A, la tensión B y el peso de este bloque se le va a llamar nudo. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre de este ejercicio. Un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre es este sistema, lo tengo que escribir, digamos, en un plano cartesiano para ver qué fuerzas están actuando aquí. Para empezar, tenemos una fuerza ascendente, una fuerza hacia abajo, que es el peso del bloque. Entonces tenemos un peso, lo pintamos hacia abajo. Ahora, si este plano cartesiano yo lo pinto aquí, tenemos una fuerza horizontal, que es la tensión en A. Entonces vamos a tener tensión en A. Tenemos la tensión en A o solo A, como lo quieran llamar. Okay. Y tenemos la tensión en B, pero recuerden de su curso de trigonometría, el ángulo de aquí, este ángulo que tiene 40 grados, por ser alterno interno, aquí este sería 40 grados. Entonces, pintaríamos nuestra fuerza o nuestra tensión en B como 40 grados. Ahora, aquí lo importante es notar lo siguiente. Observen que la tensión en A va solo en una dirección, en la dirección de X. El peso va solo en una dirección, en Y. Pero la tensión en B lleva dos direcciones. Entonces, la tensión en B, como tiene dos direcciones, la tenemos que descomponer en sus componentes ortogonales. Entonces voy a hacer el análisis solo de la tensión en B, y si se dan cuenta tenemos un triángulo rectángulo, que lo voy a pintar aquí. Tenemos este triángulo rectángulo, tenemos 40 grados, tenemos la tensión en B, que es toda esta, la tensión en B, pero en este vamos a tener la tensión en B, y aquí va a ser la tensión de B en dirección X. Esto hace referencia a que es la tensión en dirección X y la tensión en dirección Y. Entonces aquí tenemos la tensión de B en X y la tensión de B, perdón, aquí es en Y y aquí es en X. Entonces,
Ahora tenemos que usar las identidades trigonométricas. Por ejemplo, seno del ángulo. Seno de 40 grados va a ser cateto opuesto, tensión en BY, entre tensión en B. Pero a nosotros nos interesa saber cuál es la tensión en el eje Y. Entonces vamos a despejar. Si la tensión en B está está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces voy a obtener que la tensión en BY va a ser igual a la tensión en B por el seno del ángulo. Y esto, si lo vamos a manejar así. Ahora, si para la tensión en B, si la tensión de B en Y le corresponde el seno, entonces la tensión en BX le va a corresponder el coseno. Entonces me va a quedar la tensión en B, coseno del ángulo. ¿Cómo lo pueden deducir? ¿Cómo se define el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. La hipotenusa, que es la tensión en B, va a quedar dividiendo, va a pasar multiplicando y les va a quedar esta expresión. Entonces, hasta aquí ya sabemos cuánto vale la tensión en Y, la tensión en X. Entonces ya podemos hacer uso de estas ecuaciones. La suma de fuerzas en X debe ser igual a 0 y la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, estoy agarrando esta libreta aquí. Hay un peso, el peso de la libreta va hacia abajo. ¿Pero por qué está igualado a 0? Porque no se está moviendo. Por eso es igual a 0. Si ya se estuviera moviendo, ya no se iguala a 0. Vamos a ver adelante que se iguala a la masa por la aceleración. Pero en este caso, como no está en movimiento el objeto, este objeto no está en movimiento, está en estático, estamos haciendo el análisis en estática, por eso se iguala a 0, porque no está en movimiento, está en equilibrio. Y entonces, ya tenemos esto que es lo que nos interesa, y me va a quedar entonces la suma de fuerzas debe de ser igual a 0. Esto implica que la suma de fuerzas en X sea igual a 0 y que la suma de fuerzas en Y sea igual a 0. Vamos a hacer el análisis primero para la suma de fuerzas en X. ¿Ok? Entonces, la suma de fuerzas en X debe de ser igual a 0. Esto implica que todas las fuerzas que estén igualadas, que estén teniendo acción en X, se van a igualar a 0. Vemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas están en X? Para empezar, la tensión en A. Pero si se dan cuenta, en este cuadrante son las X positivas. De este lado son X negativas. Entonces, de entrada va a ir un negativo. Menos la tensión en A. La tensión en A. Ok. ¿Qué otra fuerza está en X? ¿El peso? No, el peso está en la dirección Y. La tensión en B está en la dirección X. Claro que sí, está en X y en Y, pero nos va a interesar esta, la tensión en B que está en dirección X. Entonces, ¿quién es? TB coseno de 40. ¿En qué sentido está? ¿Negativo o positivo? Está en el lado positivo de las X. Entonces sería más la tensión B coseno de 40. Y esto igualado a 0. Porque ya no hay más fuerzas que estén actuando en X. Y a esto le vamos a llamar la ecuación 1. Ahora vamos a hacer el análisis de la suma de fuerzas en Y, debe de ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en Y? De entrada el peso. Está en la dirección, está en el tercer y cuarto cuadrante, por lo tanto Y es negativa, de entrada va un negativo. Entonces el peso que nos los dan es de 200 newtons. ¿Qué otra fuerza está en X? La tensión en B, perdón, en Y, la tensión en B, pero ahora nos interesa la tensión de B en Y, que va a ser TB más TB por el seno del ángulo, y esto igualado a 0. Hasta aquí ya tenemos las dos ecuaciones que nos van a ayudar a resolver este ejercicio, donde tenemos que encontrar el valor de TB y el valor de TA. Para eso tenemos que resolver este sistema de ecuaciones.
Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones, si se dan cuenta, aquí tenemos una ecuación lineal donde solo tenemos una variable, entonces vamos a despejarlo a TB. Entonces decimos de ecuación 1 resolver para la tensión en B. Entonces, este menos 200 va a pasar sumando. Me va a quedar la tensión en B por el seno de 40 igual a, si está restando, pasa al otro lado, sumando, igual a 200 newtons. Ahora, quiero despejar TB, entonces, ¿qué le estorba? El seno de 40, que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, la tensión en B va a ser 200 newtons entre el seno de 40 grados. Ya que tenemos este valor de la tensión en B, vamos a sustituir en la ecuación 1 aquí en dB para encontrar el valor de TA. Entonces decimos, sustituyendo la tensión en B en ecuación 1, ya que me di cuenta de ecuación 1 es de ecuación 2, miren, es la ecuación 2. De ecuación 2 resolvemos para TB. Entonces de ecuación 2, ya, eso es lo mismo, ¿ok? Entonces, sustituyendo TB en ecuación 1, me va a quedar menos TA más TB, pero ¿quién es TB? 200 newtons entre seno de 40 grados por coseno de 40 grados. Y esto igualado a 0. Entonces, aquí vamos a despejar el valor, vamos a encontrar el valor de TA. Entonces, este que está restando lo pasamos al otro lado sumando. Entonces me va a quedar que 200 newtons. Ahora, si se dan cuenta, esto yo lo puedo escribir como coseno de 40 grados entre seno de 40 grados. Y esto va a ser igual a este TA que está restando, pasa sumando. Y esto ya lo pueden meter a la calculadora, esto ya les va a dar un número. Entonces esto va a ser 200 newtons, que multiplica, pueden meterlo a la calculadora, coseno de 40 entre seno de 40, o sabiendo las identidades trigonométricas, cómo se define quién es coseno entre seno. Si sabemos que la tangente es seno entre coseno, entonces el inverso es la cotangente de 40 grados es igual a la tensión en A. Lo meten a la calculadora y les va a dar que la tensión en A vale, les da un resultado de 238 newtons. Ese es el valor de la tensión en A. Y si quieren conocer el valor de la tensión en B, ahora 200 entre seno de 40, a ver cuánto es. Entonces la tensión en B, metiendo esto a la calculadora, les da que la tensión en B es de 311 newtons. Ahora, si tienen todavía dudas, vayan viendo el video con calma, incluso bajen la velocidad al video y vayan viendo lento, vayan haciendo paso por paso y entendiendo cada parte que se va haciendo para que le entiendan correctamente. Entonces nos vemos en el siguiente video, que vamos a ver sistema de fuerzas paralelas. Ahora un sistema de fuerzas paralelas, y vamos a ver lo que es el torque. Pero bueno, espero que les haya gustado este video y denle like.